Mujer y Sociedad y PIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, otro día más con Bicentenarias. Acompáñanos en este 20º programa que busca remover las mentes, que busca remover la conciencia social de todas las estructuras que hemos estado viviendo en estos 200 años después de la independencia nacional, desde las revueltas por la libertad hasta el momento actual, donde por fin tenemos un presidente llamado Peter Castell, según muchas amigas, pero en castellano castizo es Pedro Castillo. Y estamos bastante conformes, alegres en muchos casos, porque estamos viviendo una innovación después de esos 200 años de independencia. Estos 200 años representan una innovación que esperamos que se dé en todas las estructuras del Estado a favor de la ciudadanía. Tenemos en la co-conducción a Roxana Rivera. Hola Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ya hablamos. ¿Saben ustedes cuántas mujeres lucharon por la independencia nacional? ¿Saben ustedes cuántas mujeres firmaron el acta, la proclama de independencia nacional junto al generalísimo San Martín? ¿Saben cuántas? Escucha Bicentenarias todos los martes de 5 a 6 de la tarde para juntas y juntos conocer los rostros anónimos que están todavía por levantar en estos 200 años de historia, pero también aquellos que están dispuestos a la conquista de la igualdad real. Hoy les traemos dos historias muy interesantes, siempre contradictorias, pero unidas por un eje muy importante, que es la adhesión, la participación y la lucha por la conquista de los derechos de la mujer. Una de ellas, estamos ahorita con Arlet Contreras, congresista hasta esta semana, congresista de la República, luchadora por los derechos de la mujer, especialmente luchadora contra todo tipo de violencia contra la mujer. Ella es ayacuchana de nacimiento, ayacuchana de formación, estudió en la Universidad de Huamanga, luego estudió en varias universidades, hizo sus maestrías en varias universidades de acá de Lima, es conciliadora extrajudicial, pero sobre todo ha vivido el mundo del Congreso y ha promovido muchas leyes a favor de la mujer en el tema de violencia contra la mujer y contra los feminicidios. Ha ganado muchos premios como la Mujer Coraje, premios incluidos de la BBC de Londres. Está incluida entre las 100 mujeres del 2018 y recibió varios premios sobre derechos humanos y derechos por la defensa de la existencia de la mujer. Hablamos con ella. Hola Arlet, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotras, un gusto, eres una mujer coraje realmente, ¿no? Una mujer del Bicentenario. Hola, Zoila. Buenos días, Rosana. ¿Cómo están? Un gusto. Para mí es un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad. Así que muchas gracias por la invitación a Mujer y Sociedad. Definitivamente es importante seguir posicionando y mantener en agenda política las necesidades y las demandas de las mujeres en nuestro país. A puertas de nuestro bicentenario de cumplir 200 años, creo que el 50 o más del 50% de la
población mujer en nuestro país merece también ser escuchada y, por supuesto, también atendida desde todos los niveles del Estado. Tú debes sentirte muy orgullosa. Arlet, qué gusto de tenerte contigo. Estamos conversando darte la bienvenida y agradecerte por participar con nosotros en Bicentenario, porque tú, como una mujer joven, tienes mucho que decir, mucho que hacer por las mujeres, y sobre todo en la posición que estás ahora, es aún mucho más fácil tal vez, a que siempre habrá oposición y gente malintencionada, como te cuento, pero igual tú tienes mucho por hacer, y estamos muy contentos porque parece que ya estás trabajando muchísimo, que ya has presentado, incluso, ¿no? Ya has presentado estas. Entonces eso ya, o sea, que queremos que sigas y queremos que te sientas apoyada, que cualquier cosa que necesites. Nosotros pertenecemos a una comunidad muy grande de mujeres porque venimos trabajando justamente ese tema de violencia, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo, como artista, yo soy pintora y escultora, tengo una exposición incluso que se llama Silencios que Hablan, que justamente se hace por la eliminación de la violencia contra la mujer todos los años. Se ha hecho acá en Lima, se ha hecho en la Cancillería, se ha hecho en la Embajada de Perú en Washington y en otros espacios, y queremos que se siga haciendo porque es una forma de comunicar también de forma visual. Acuérdate que una imagen dice más que 1000 palabras, y también está ahí con todo el apoyo porque podemos crear una gran exposición que esté por todo el país para que se unan también y se sumen las artistas de provincias, porque tienen mucho que decir. Ahora tengo otra exposición que se llama Guerreras Doradas del Bicentenario, que la estoy terminando de organizar, que se va a inaugurar acá en Lima y también en Washington, porque tenemos ahí, y bueno, la invitación ha sido para mí, pero yo lo he compartido y le he convocado a 10 artistas jóvenes que a través de su plástica también transmitan esto, su inquietud y su sentir por el Bicentenario y estos 200 años que tenemos que reconmemorar y no celebrar, porque realmente creo, y estamos de acuerdo con Zoila, de que hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Por eso esa es la intención de este programa, ¿no? De ver qué cosas tenemos que hacer, qué cosas nos faltan por hacer y en qué forma podemos ayudar a que justamente las mujeres sigan trabajando. Entonces, cuéntanos, Arlet, por favor, cuéntanos de tus esfuerzos, qué es lo más urgente que podemos atender a la hora de los feminicidios, ¿no? ¿Me podrías contestar eso? Sí, Rosana, bueno, desearte el mejor de los éxitos en el trabajo que vienes desarrollando también. De hecho, como tú dices, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, definitivamente. Yo creo que a través del arte también podemos expresar, ¿no? Una realidad o también los problemas, ¿no? Como el de la violencia en contra de las mujeres, que lamentablemente es muy común en nuestro país y a nivel de la región. Hemos visto cómo a lo largo de estos últimos 10 años los feminicidios se han ido incrementando, ¿no? Entonces, asimismo también los reportes, las cifras de mujeres desaparecidas. Y es algo que nos preocupa, que alarma, si bien es cierto, pero también que necesita de toda nuestra atención como autoridades. No solamente basta decir rechazamos la violencia, condenamos la violencia, si es que no trabajamos por hacerle frente a la violencia, ¿no? Y desde el legislativo, que es un poder del Estado en el que he podido desempeñarme durante este año y 4 meses, he propuesto una serie de iniciativas legislativas porque estoy completamente comprometida con el tema y creo que hay que pasar de las palabras a la acción, ¿no? Entonces, mi trabajo ha estado enmarcado en impulsar una agenda mujer. Los primeros proyectos estuvieron muy enmarcados exactamente a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y otras víctimas de la violencia. Propusimos
cuando nos enviaron a confinamiento por esta pandemia, que se priorizara el retiro del agresor del domicilio compartido con sus víctimas, y de esta forma poder fortalecer también las medidas de protección y que éstas se dicten de manera inmediata o en un plazo máximo de 24 horas, entre otras cosas más. Esto recién ha sido aprobado después de un año, en marzo de este 2021. Imagínense cuál es la importancia, el interés que otras personas le dan a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres en estos espacios, ¿no? Y es algo que preocupa. Pero no solamente eso, sino todavía una vez que se manda el autógrafo al Ejecutivo ha sido observado por él mismo, porque lo que hizo el Ejecutivo fue recoger la propuesta, y bueno, si bien es cierto, incluir otras cosas que también son importantes y necesarias, y la sacó mediante un decreto legislativo, pero eso solamente se aplicaba en este estado de emergencia, en esta declaratoria de estado de emergencia de lo que dure la pandemia. Pero nosotros no necesitamos una atención solamente durante el tiempo que dure la pandemia. O sea, la violencia en contra de las mujeres es pre-pandemia, post-pandemia COVID. Entonces, necesitamos que todas estas medidas se hagan ya de manera efectiva, pero también de manera permanente. Entonces, nos apenó muchísimo, ¿no?, de que no se entendiera la necesidad que tienen las víctimas de la violencia para poder fortalecer también estas medidas de protección que finalmente se ejecuten de manera eficiente, oportuna, para prevenir nuevamente la reincidencia de la violencia o los feminicidios, porque hemos visto cómo muchas veces una mujer que ha denunciado violencia y que ha pedido medidas de protección ha terminado siendo nuevamente víctima de violencia o de feminicidio, y las medidas de protección nunca llegaron, o llegaron después, cuando ya fue asesinada. Pero así como esto, también, y como conocedora y además como una mujer sobreviviente, superviviente de violencia que ha estado involucrada en un proceso judicial a todas luces injusto, a todas luces con muchas irregularidades, que también ha padecido la indiferencia del Estado peruano y de sus agentes estatales, y que ha denunciado a viva voz la violencia institucional, hemos propuesto también otras iniciativas legislativas, además de las medidas de protección. Por ejemplo, de que los procesos sean inmediatos, ¿no? La incoación de los procesos inmediatos en todos los casos de violencia en contra de las mujeres flagrante y en todos los casos de feminicidio flagrante. Actualmente la figura de proceso inmediato existe, pero es una posibilidad poder usarlas o no en los procesos judiciales. Lo que nosotros hacemos es querer usarla como regla, aplicarla como regla general, y que la excepción sea no usarlas, porque así evitamos la revictimización de las mujeres, porque los procesos de violencia suelen ser interminables, infinitos, y causan mayor sufrimiento a las víctimas, causan mayor sufrimiento a las víctimas indirectas, a las familias de las víctimas de feminicidio. Entonces resulta sumamente importante priorizar el proceso de manera célere, eficaz, oportuna, rápida, con todas estas herramientas, para que se pueda alcanzar justicia pronta, como corresponde. Pero además del proceso inmediato, también propusimos la eliminación de todos los beneficios penitenciarios, como la gracia, amnistía, el indulto para los feminicidas, y la aplicación de la cadena perpetua en todos los casos de feminicidio con un agravante. Actualmente tenemos aplicándose la cadena perpetua en casos de violación sexual de menor de edad, en casos de robo agravado, en casos de secuestro, pero no en casos de feminicidio con un agravante. Se necesita que concurran 2 o más agravantes en casos de feminicidio para recién sancionar con este tipo de pena, y eso es injusto, porque el resultado es el mismo. Tenemos a mujeres asesinadas independientemente de la concurrencia de 10, 20 agravantes o de una sola agravante. Y creemos que todas las vidas de las mujeres son valiosas, y que todos los feminicidas deben de pagar su condena con una pena drástica como la cadena perpetua, que en nuestro país finalmente es revisable a 35 años, pero sí creemos sumamente importante
fortalecer nuestra legislación en ese sentido y no perder esa capacidad sancionadora frente a estos crímenes que lamentablemente se dan de manera constante en nuestro país. Asesinar a las mujeres no es cualquier cosa. No debería de ser algo tan tomado tan a la ligera, sino debe de considerarse como lo que es un delito, un crimen muy grave, la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres en nuestro país y en el mundo entero, y por eso creo firmemente de que debe de sancionarse con cadena perpetua todos los casos de feminicidio agravado, tal como lo propusimos. Pero lamentablemente no tuvimos el respaldo del Ministerio de la Mujer. Increíblemente dieron una opinión en contra, priorizando, salvaguardando el derecho a la resocialización de los feminicidas, de los delincuentes, y es algo que me apena muchísimo. Asimismo, y en esa línea también fue el Ministerio de Justicia y la verdad, y Derechos Humanos. Entonces, la verdad es como que decirle al Estado peruano, ¿de qué lado estás? Si estás del lado de los feminicidas o estás del lado de las víctimas, de las mujeres que las asesinan como si sus vidas no valieran nada frente a un Estado, a ti, que eres demasiado indolente además y que fallaste en tu deber de prevenir la misma violencia, y ahora también quieres volver a fallar al momento de sancionar, porque también es algo que te corresponde. Entonces, el Estado peruano tiene el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres de acuerdo a este compromiso que ha asumido a través de la Convención Belén do Pará, y lo ha internalizado también en nuestra legislación peruana a través de la Ley 30364, pero simplemente no la aplica, ¿no? Entonces, es algo que nos apena mucho y creemos que quienes están a la cabeza de estos espacios tan importantes, de estas carteras tan importantes, deberían tener mejor claridad y definir, enmarcar una posición para saber de qué lado los tenemos, ¿no? Si van a salir a defender a los feminicidas, ¿no? O realmente están comprometidos con la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y están del lado de las víctimas, ¿no? Para darles justicia, para darles reparación, para sancionar a los feminicidas, a los agresores. Y en ese sentido también lo que decía antes de iniciar este en vivo por el interno, lo hablamos nosotras. Es importante también de esta forma poder pensar en la reparación de los hijos, las hijas que quedan en orfandad de las víctimas de feminicidio o de las mujeres que han sido víctimas de tentativa de feminicidio y sobrevivieron a la misma, que vieron sus proyectos de vida afectados, porque hay una afectación obviamente de manera muy, muy directa hacia las mujeres, y la misma violencia deja secuelas en nosotras. Entonces resulta sumamente importante y también lo propusimos ver desde un enfoque reparador, por ejemplo, el otorgamiento de becas a favor de las víctimas de los hijos víctimas de feminicidio, aquellos hijos, hijas que quedaron en orfandad, así como también de aquellas mujeres que han sido víctimas de la misma. Es importantísimo que también pensemos en, así como se piensa en el derecho a la resocialización del delincuente, del feminicida, del criminal, o sea, el Estado peruano se olvida de la recuperación, de la reparación de las víctimas de la violencia, tanto víctimas directas como indirectas, y eso es muy injusto porque nunca las ven, nunca, ¿no? Entonces resulta sumamente importante en ese sentido también ver mecanismos para poder garantizar su reparación, ¿no? Y creemos que la educación es una herramienta muy importante en la que el Estado peruano puede de alguna u otra forma garantizar un poco de la misma a las víctimas de la violencia. Y por último, como les hablaba de violencia institucional, también propusimos que se conceptualizara la misma, de hecho ya en otros países se ha hecho, y que además se internalizara también en la ley 30364 como una forma de violencia, esa violencia ejercida por operadores de justicia, por agentes estatales, por la policía, que te revictimiza, que
que no te cree, que te culpa, que te responsabiliza, que prácticamente te es indiferente y no te atiende, ¿no? Así como también el Ministerio Público, por fiscales, por jueces, y otros agentes estatales, ¿no? En otros espacios, porque también hemos recibido muchas denuncias de los abogados, las abogadas de los SEMS, ¿no? Entonces muchos usuarios víctimas de violencia se han quejado de una pésima atención de parte de los SEM, o se han sentido inclusive hostilizados, o se han sentido abandonados dentro de los procesos judiciales en los que no se han atendido sus casos, ¿no? Entonces hemos hecho el seguimiento y creemos que la violencia institucional resulta sumamente importante también de tocar, de internalizar, de entenderla, y además de trasladar también esa responsabilidad que tienen todos los operadores de justicia y agentes estatales para con la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, y determinar responsabilidad funcional ante la ausencia del cumplimiento de sus propias funciones. Entonces también propusimos la aplicación de la violencia institucional, y por último también la implementación de los juzgados itinerantes, esos juzgados que deberían de acercarse a las familias, a las mujeres, a la sociedad, ¿no? Bueno, no siempre está en la ciudad, en la zona urbana, sino también en las periferias y al interior del país, para acercarles la justicia y facilitarles el acceso a la justicia, priorizando, obviamente, los casos de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, eso es lo que hemos podido proponer en relación a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también como parte de la Agenda Mujer, que tiene estos dos ejes importantes, y uno de ellos es el que acabo de mencionar. Lo otro es promover el empoderamiento femenino de las mujeres en la vida política, en su vida social y más. Entonces ahí sacamos adelante, por ejemplo, la ley de paridad y alternancia, que es una lucha, que tiene muchísimos años, ¿no? Y que ha sido un pedido en mayoría por mujeres, de que también se reconozca su derecho a la participación política en igualdad de condiciones en nuestro país. Y es así que se logró en este Congreso excepcional, extraordinario, de 1 año y 4 meses solamente, lograr esta ley de paridad y alternancia, y que se aplique no solamente al Congreso de la República, como inicialmente se estaba proponiendo, sino le extendimos y dijimos, ¿por qué no al Parlamento andino? Y logramos una representante en el Parlamento andino ahora de ninguna que teníamos en esta gestión, que ya se acaba porque todos eran hombres. Pero además dijimos, y fiel a mis compromisos de campaña, porque yo prometía sacar adelante también la paridad y alternancia en los consejos regionales y municipales, porque es importante ver a las mujeres al interior del país, en el ámbito rural, reconocer sus liderazgos, ver también cómo emergen mujeres jóvenes ahí, donde muchas veces no las escuchamos, no las vemos, y hay ausencia del Estado. Y extendimos la paridad y alternancia a los consejos regionales y municipales. Entonces, en estas próximas elecciones del 2022 vamos a ver participación de mujeres, y esperamos que también puedan ser electas. Aun cuando nos han dicho que esto no funcionaba, de que va en contra de la meritocracia y tantas cosas, creo que hemos podido demostrar, y ha quedado evidenciado, de que sí funciona, y hemos pasado de ser un Congreso con menos del 30% de representación mujer al momento, a lograr en estas últimas elecciones congresales una participación, una presencia de mujeres de hasta en un promedio de 40%. Sí funciona, y los cambios son así. Esa base de lucha, de mucho esfuerzo, de la unión de muchas mujeres, además, que durante todos estos años han venido también impulsando las mismas. Y creemos que no solamente es suficiente con promover la participación de las mujeres, hay una necesidad de garantizarles a las mujeres un espacio seguro. Entonces, ahí vimos la necesidad también de sacar adelante la sanción al acoso y a la violencia política.
yo como mujer joven, política, asumiendo un cargo como este tan importante, he sentido como lamentablemente estos espacios suelen ser hostiles para las mujeres, más aún si eres joven, más aún si eres provinciana y más aún así podemos hablar de muchas otras razones que lamentablemente son útiles para quienes quieren ejercer acoso o violencia política en contra de nosotras. La intención de disminuirnos también en el escenario político, de minimizar nuestro trabajo, de invisibilizar, ¿no? También nuestras propuestas, nuestros logros, nuestras voces, ¿no? Entonces, ahí hemos sacado adelante la ley en contra del acoso político, que también es una demanda que tiene muchísimo tiempo. Hemos visto como en estos últimos años muchas denuncias de muchas mujeres ya ocupando cargos públicos también han evidenciado y han puesto sobre la palestra la necesidad de poder también sacar adelante esta ley. Es muy común, es muy frecuente el acoso político en contra de las mujeres y más aún porque a las mujeres se las trata de disminuir, deslegitimar por su misma condición de mujer, ¿no? Que es lo que no pasa con los hombres, ¿no? Porque según los estereotipos es que la mujer que se involucra en un espacio de toma de decisiones, de toma de poder, en un espacio político, es vista de manera distinta, como una mujer atrevida, que por qué lo hace, ¿no? Esta mujer debería de estar sujeta, ¿no? Al ámbito privado, debería de cumplir esos roles de género que se creen que son comunes y que les corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, a una mujer que rompe con esos estereotipos, pues lamentablemente muchas veces es cuestionada, es criticada, es víctima de acoso político, ¿no? Por ejemplo, como joven, también a mí particularmente se me ha cuestionado mucho, ¿no? Pero yo me veo como una mujer que además busca inspirar a otras mujeres que hayan pasado por una experiencia como la mía, lamentablemente, pero de decirles de que nosotras las mujeres, aun cuando pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida y tenemos retos que superar, lo podemos hacer y podemos salir adelante. Y esas otras mujeres sobrevivientes, luchadoras, también pueden lograr sus sueños, pueden salir adelante, pueden levantarse y nuevamente continuar con sus vidas. Yo quiero ver a mis mujeres jóvenes, a esas futuras generaciones más empoderadas, más seguras, pero además también logrando todo lo que en una sociedad tan machista como la nuestra les han dicho que no podían hacer. Y eso creo que será nuestra mayor satisfacción como mujeres, nosotras, quienes nos encargamos de abrirles el camino, por supuesto, con mucho gusto. Y finalmente sacamos adelante también la ley para garantizar la salud y educación menstrual, para garantizar el otorgamiento de productos de gestión menstrual a las mujeres. El tema de la menstruación ha sido considerado siempre durante muchos años como un tema tabú y realmente hay una necesidad de poder entenderlo y poder atender también esto y verlo con total normalidad, más aún cuando tenemos a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad en medio de la pandemia, muchas personas con escasos recursos económicos al interior del país y en espacios que lamentablemente no se pueden asegurar ni garantizar una correcta higiene, salud menstrual, y también para nuestras niñas y las más pequeñas, ¿no? De que ellas también conozcan más su cuerpo, puedan también entender de que el proceso de menstruación es algo natural y de que es el momento en el que las mujeres empezamos a menstruar, también tenemos que saber que ya nos hacemos mujeres fértiles y más, ¿no? Entonces resulta sumamente importante también hablar de estos temas que normalmente no se hablan en nuestro país y por ello también
impulsamos, pero lamentablemente no lo conseguimos en este Congreso de la República, y a mí me pena mucho, se me parte el corazón la eliminación del matrimonio adolescente en nuestro país y de menores de edad. En nuestro país increíblemente está permitido el matrimonio de niños de 14, 15, 16 años. Y eso es realmente alarmante, eso es algo realmente preocupante. En el mundo se hacen máximos esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil, y según nuestros tratados de derechos humanos, menor de edad es toda aquella persona que tiene menos de 18 años, y en este caso resulta sumamente importante también desterrar la figura del matrimonio de menores de edad de nuestro Código Civil, que entró en vigencia por obra y gracia del Ejecutivo desde el año 2018, y es algo que se tiene que corregir definitivamente. No podemos normalizar ver niñas de 14, 15 años casadas con hombres que les duplican, triplican la edad, que además muchas veces son víctimas de abuso sexual y más. Se afectan sus proyectos de vida, y las niñas merecen crecer y también desarrollarse en plenitud de acuerdo a su edad. Bueno, querida Zoila, Rosana, gracias por este espacio y por haberme escuchado. Creo que me extendí muchísimo, pero yo estoy contenta de poder contarles un poco de todo esto, porque hemos hecho un trabajo además de que con muchas ganas, con mucho compromiso, y nos hemos inspirado en todas ustedes, en todas las mujeres. Gracias, muchísimas gracias, Arlette. Quizás era lo que esperábamos un poco, porque te íbamos a pedir por partes, pero es muy, muy claro todas las actividades que has hecho, y realmente nos has resumido brevemente tu experiencia de los 14 meses como congresista. Y tú te has dedicado, de toda la historia que hemos visto de tiempo en tiempo en las caras en el Congreso, te has dedicado a full solo a violencia, 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 que creo que es un punto fuerte, y era necesario y era importante que una persona estuviera atrás de este tema, porque la lucha no es solo la mujer contra el hombre, o sea, no es que tengamos que luchar contra el hombre, es el Estado el que determina, de todo lo que tú has señalado. Si el Estado diera igualdad real a las mujeres y todas las condiciones de ciudadanía real, no tendríamos todos estos problemas, o serían menores. Nosotros estamos arrastrando una cultura casi medieval, arrastrándolo con fuerza. En estos 200 años estamos arrastrando todo lo que en 1820, 1870 y tantos, 1821, 1824 se daba, ¿no? 1870, 1890, en 1900, 1920, estamos en el 2021 y todavía estamos como menores de edad. Cuando tú dices lo del feminicidio, que no aceptan una ley para que el feminicida esté en cadena perpetua, realmente, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está compartiendo su noción de patriarcado. Es un poco como la Iglesia, el Ku Klux Klan, o este elemento, esta institución que tenía la Iglesia para cerrar el paso a los no cristianos, a los no católicos, ¿no? Realmente nos has dado un panorama de gran pena, de gran tristeza, porque has trabajado, has conseguido muchas cosas indudablemente, pero el feminicidio, que está casi en su apogeo, no disminuye, no baja. Los hombres tratan a las mujeres como si fueran un objeto, como si peor que un zapato viejo, ¿no? Y las matan, les quitan la vida simplemente así. Y se da en todos los sectores, porque no es solo en el sector popular. La concepción de patriarcado está muy arraigada en la mente de la gente. Dime, ¿y tus colegas congresistas, cuando tú has planteado todas esas normas,
¿Cuál ha sido la posición de los varones congresistas, que han sido mayoría de todas maneras? Sí. Bueno, Sola, sí, definitivamente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El Estado es patriarcal, es patriarcal. A nuestros 200 años, en nuestro bicentenario todavía se mantiene con esa estructura patriarcal, con, con ese pensamiento, esa mentalidad y ese accionar, además patriarcal, ¿no? De pensar en el feminicida y desamparar a las víctimas, ¿no? Entonces, mira, todas estas propuestas legislativas que aterrizan en la necesidad de cambiar las cosas y que están inspiradas en casos reales, en casos de mujeres, y son demandas colectivas, además porque vemos que se repite uno tras otro, ¿no? Entonces, han sido bien recibidas por algunos sectores dentro del Congreso de la República y en otros espacios, ¿no? Pero ¿sabes qué me duele? Soy la Rosana, me duele que quienes levantan las banderas en contra de la violencia hacia las mujeres o quienes usan algunas veces políticamente estos discursos, lamentablemente no han apoyado, no han respaldado estas propuestas una vez presentadas y personas que yo creía que con las que iba a contar, no contamos en esa lucha con esas personas una vez propuestas estas iniciativas. Y creo que ese fue uno de los motivos más importantes, porque habían otros también, de mi apartamiento a una bancada con la que creí que podía contar y podíamos sacar adelante todo esto. No fue así. Y creo que el haber tomado una decisión rápidamente me ha permitido volver a reorganizarme, hacer una reestructuración de cómo sacar adelante el resto de trabajo que teníamos pendientes y hemos podido avanzar y hemos podido lograr cosas, ¿no? Sin embargo, creo que no hubiéramos hecho absolutamente nada de mantenerme en un espacio en el que advertí que realmente la lucha en contra de la violencia solamente les es útil para un discurso político, pero no hay un compromiso real. Pero más allá de esto, les cuento algo muy peculiar y responde a lo que preguntabas, Zoila. Cuando sacamos adelante el proyecto de ley de gestión menstrual, que ya es una ley que al momento el Ejecutivo no la ejecuta, y ahí va una demanda, ¿no? O sea, el Ejecutivo realmente está incumpliendo su rol, su compromiso con las mujeres peruanas. Pero al interior del Congreso de la República fue un tanto complicado porque hablaba con mis colegas congresistas, miembros de 2 comisiones, porque se encontraba en 2 comisiones el proyecto de gestión menstrual, y al inicio sentía que mis colegas hombres un poco se avergonzaban de hablar el tema, ¿no? O sea, ellos, pero ¿cómo? Y lo tomaban como que un poco gracioso, ¿no? Como que con gracia, pero esto se puede hacer ¿cómo? ¿No? Entonces, ante la insistencia, poco a poco y también, ¿no? Porque hicimos un trabajo obviamente al interior también de brindar información, de explicar y de hacer entender, ¿no? Porque resulta sumamente importante algo como esto, ¿no? Vimos un avance, porque de esa primera impresión empezamos a notar cambios y así de manera progresiva hasta y entendimiento y comprensión, hasta que llegó el punto, querida Zoila Rosana, de que cuando impulsamos los plenos mujer, porque lo proponía desde la Comisión de la Mujer y junto ya a todas mis colegas logramos 2 plenos mujer en este año y 4 meses, algo increíble porque es un gran logro y ahí hemos sacado cosas específicas para ver temas y nuestras demandas, ¿no? Ahí
a la convocatoria del segundo Pleno Mujer, la Comisión de Salud es la que sustentó el proyecto de ley ya convertido en dictamen y elaboró el dictamen. E inclusive le pusieron algunos puntos que resultaban importantes, mejoras, pero también se perdieron algunas otras cositas. Pero bueno, es parte ¿no? del desarrollo legislativo, de la técnica legislativa. Pero fue la Comisión de Salud la que sustentó y llevó adelante este dictamen sobre la salud y gestión menstrual en nuestro país, y fue un hombre que la sustentó en el pleno temático Mujer en el Congreso de la República, mi colega congresista, presidente de la Comisión de Salud y Población. Era algo que cuando yo lo veía y lo escuchaba a veces no me lo creía. Un hombre hablando de una necesidad y una demanda de las mujeres en el poder legislativo, que realmente no me hubiera imaginado verlo antes, en un congreso antes. Y creo que esto demuestra que nuestro mensaje al interior también del Congreso de la República ha calado en quienes tienen capacidad de comprensión, ha calado en quienes son más conscientes y quienes realmente tienen esa iniciativa, esa sensibilidad de poder también entender la problemática de las mujeres en nuestro país y también atender sus necesidades, ¿no? Sus demandas. Y creo que así como hemos podido avanzar, nos sentimos muy contentos, muy contentas en el equipo, porque tengo un equipo mixto, y eso es muy positivo. Y era lo mismo que hicimos con lo de paridad y alternancia, porque al inicio nos decía de que no, nos ponían trabas, como les decía, mencionaban de que iba contra la meritocracia, que no era posible, que por qué, pero a las finales lo logramos y fue un trabajo de hormiga al interior, tener que convencer y hacer entender a cada uno de los congresistas, porque finalmente son quienes votan, ¿no? Y sus votos definen y deciden si esto se convierte en ley o no. Y lo logramos, se consiguió, así como también la sanción al acoso y a la violencia política, que lo propusimos en el primer pleno temático mujer, pero no pasó, ¿no? Entonces, insistimos, no nos rendimos, junto a las colegas congresistas mujeres, porque también nos autoconvocamos en varias oportunidades para impulsar estos temas y no perdimos la fe y continuamos exigiéndolo hasta la convocatoria del segundo Pleno Mujer, en el que sí logramos incluirlo y salió adelante. Entonces, creemos que hemos tenido logros, ¿no? Como por ejemplo la demanda de las mujeres trabajadoras del hogar, que también salió, es una realidad, ¿no? El reconocimiento de las 8 jornadas laborales, los derechos. O sea, creemos que en un congreso extraordinario no hemos perdido de vista a las mujeres. Y me siento muy satisfecha, muy contenta de haber sumado también en esta lucha al interior del Congreso de la República y de haber estado ahí detrás, haciendo entender al resto de mis colegas de que por qué es tan importante ver estos temas. Hay cosas que no hemos podido sacar adelante, que me apena muchísimo, pero espero que en este próximo congreso y en los congresos que vienen, porque el Congreso como institución queda y las personas pasamos, pero que espero y confío en que también continúen en esa línea de trabajo, retomen esta lucha. Zoila, Rosana, hemos sacado adelante este 8 de marzo un pacto nacional. Esto es algo histórico porque en nuestro país por primera vez contamos con un instrumento a nivel de pacto país, un pacto nacional por la lucha en contra de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y por el pleno ejercicio de sus derechos. Ese es el nombre del pacto y lo hemos trabajado junto al Acuerdo Nacional, a su secretario ejecutivo, el doctor Max Hernández, a otras organizaciones, instituciones que también han sumado al desarrollo y al contenido de este pacto. Nació como una idea en el despacho. Algo tenemos que dejar,
Arlet Contreras se irá, pero vendrán otras mujeres también con esas ganas y con ese compromiso de continuar. Pero ¿de dónde empieza? ¿Qué dejamos? ¿Cómo hacemos? Vamos a establecer, vamos a convocar a un pacto nacional y lo logramos. Y eso se suscribió por los 3 representantes de los 3 poderes del Estado, el presidente de la República, la presidenta del Congreso de la República, la presidenta del Poder Judicial. Y ya tenemos nuestro pacto nacional. Y ahí creemos que hemos establecido criterios mínimos, ¿no? Para seguir la ruta de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y promover el empoderamiento y la participación de las mujeres. Fantástico, Arlet, fantástico. Bueno, hay esperanzas entonces, hay esperanzas. Roxana. Y Arlet, felicitaciones, realmente has hecho un trabajo extraordinario y yo estoy segura que todas esas propuestas que has hecho se van a cumplir con el apoyo justamente colectivo, porque eso tú no puedes trabajar sola ni las mujeres solas, tenemos que tener el apoyo y trabajar al costado con los hombres también que nos apoyen. Te sorprenderá, pero y te ha sorprendido, he visto que te ha sorprendido el apoyo que has tenido de algunos hombres, pero sí hay incluso, te puedo decir, hombres feministas que están interesados en sacar. Sí, hay hombres feministas y vamos a hacer también un programa de hombres feministas, ¿no? Que quieren apoyar, porque la única forma de conseguir ese cambio es con el apoyo de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas. Los hombres luz. Porque, claro, como agentes de cambio, felizmente y gracias a Dios, que en los últimos años se ha revivido este interés de las mujeres en la región, no solamente en Perú, ¿no? Sino en la región, de reclamar y luchar por los derechos de la mujer. Es algo exacto, Latinoamérica es un interés y lo vivimos, y nosotros con Zoila, que siempre estamos tratando y conversando sobre estos temas y vinculadas a las mujeres, lo notamos. Entonces, porque ese interés tiene que ser algún interés colectivo, y tiene que ser transversal a través de todos los espacios, ya sea del Estado y particulares y civiles, ¿no? Y privados, porque si se involucran todas estas entidades, ¿no? Y estos espacios, yo creo que sí se va a lograr, porque tenemos que lograrlo, no solamente que eso, sino que tenemos que lograrlo. Muchísimas gracias, Arlet, muchísimas gracias por ser tan persistente y por luchar por tus derechos. Ya sabes, cuenta con nosotras para cualquier cosa que necesites. Ahí estamos para apoyarte en todo. Muchísimas gracias por participar en Bicentenarias. Gracias, eres una bicentenaria, Arlet. Gracias, cuenta con nosotros y gracias por toda la información, la brillante información que nos has dado. Vamos a tenerte en cuenta en los próximos meses también, por favor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos vamos. Muchas gracias a usted. Un gran abrazo y un gran aplauso por todo tu trabajo. Sí, no, gracias a ustedes y gracias por mantenerse en la lucha durante tanto tiempo. Yo ya me veo de aquí unos años y también seguramente voy a ver a mujeres emergentes, mujeres jóvenes, y creo que esa transmisión de información, de experiencia, es algo que no debemos de perder, ¿no? Todas las mujeres somos inspiradoras y esta lucha tiene para rato. Yo me siento muy contenta y muy agradecida con ustedes, y sepan que también en mí tienen una mujer con quien pueden contar. Muchísimas gracias. Estamos en esta lucha. Continuemos en esta lucha. Gracias, besos, cariños. Felicidades. Listo. Nos vamos a una pausa comercial. 1 minuto, queridas amigas. En medio minuto estamos de regreso. Vamos a una pausa comercial.
Bueno, la recomendación de la semana, la recomendación por este 27 de julio, que es el día del Bicentenario, es el día clave del Bicentenario, un día antes del 28 de julio, cuando nuestro generalísimo San Martín proclamó la independencia nacional. Recomendaciones. Esta semana y en agosto también, por favor, leer el libro Ciudadanos sin República. Ciudadanos sin República, de Alberto Vergara. Alberto Vergara es profesor de la Universidad del Pacífico, es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal y también ha dado clases y ha estado muy ligado al postdoctoral en la Universidad de Harvard. Ha dado clases en la misma universidad y también en ciencias políticas en Francia. Ha publicado libros, entre otros, ni amnésicos ni irracionales. Pero Ciudadanos sin República, por favor, leerlo, es básico para entender el bicentenario por el que nosotros hemos pasado a través de las elecciones últimas y hasta este momento en que se ha declarado un presidente para el Perú. Esa es la recomendación del día. Por otro lado, en Bicentenarias somos mujeres que buscamos la construcción del país a través del conocimiento y la práctica igualitaria de la democracia. En Bicentenarias, tienes que recordar, estimada amiga, estimado amigo, este programa es libre y da espacio a las iniciativas que buscan construir lo que muchas de nuestras heroínas y héroes dejaron inconcluso en el camino. Estimada Roxana, una despedida de tu parte a nuestro programa de Bicentenarias. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar acompañándonos en nuestros programas, en nuestros siguientes programas. Estamos muy contentas de tener este espacio y recibir justamente a estas mujeres, a estas grandes mujeres que están haciendo historia y están haciéndonos recordar que tenemos que recuperar la historia, ¿no?, de la heroína perdida. Entonces también una recomendación que ya creo que Saulita lo hizo anteriormente, pero que me parece sumamente importante, es el libro de Linda Lema con la biografía de Manuelita Sáenz, ¿no? Y ahí realmente se reconoce justamente la heroína perdida que la historia había transversado, la historia de Manuelita Sáenz y la importancia que tuvo esta mujer en la época en la independencia del Perú. Y de eso se trata, Bicentenaria, de eso, de justamente invitar y rescatar el trabajo importantísimo que están haciendo las mujeres del Bicentenario, como el caso de Arlet, ¿no?, de Arlet, nuestra congresista, y en el caso de Roxana Palacios, que está haciendo también un trabajo que antes lo hacían hombres y que ahora lo hacen mujeres. Entonces, muchísimas gracias por su compañía y los esperamos en nuestros próximos programas. Adiós. Escucha Bicentenaria todos los martes de 5 a 6 de la tarde y su repetición los jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde. Este programa se repite gracias a BIS Televisión. Puedes hacernos tus llamadas, tus recomendaciones a los teléfonos 999-893-221 y al 970-792-595. Escríbenos. Estamos en mys@mujerisociedad.org.p. También estamos en las redes de BIS Televisión. Envíanos tus preocupaciones, tus inquietudes, tu creatividad para difundirlo y estamos con todo el mundo de la creatividad. Hasta pronto en Bicentenarias y muchas felicidades por este 27 y 28 de julio. Gracias. Nos vamos en estos momentos. Hasta el próximo martes de agosto, 3 de agosto.